Buenos días de Dios tengan mis hermanos, y cada uno con fe pediréis en oración, y creyendo lo recibiréis, porque grande es nuestro Señor, para siempre es su misericordia. Mi Señor, danos la valentía y el deseo de orar. Oremos, hermanos. Padre amado, Dios nuestro, tú, el principio, tú, el final, el que fue, es y vendrá. Doblegamos nuestros corazones ante ti, arrepentidos por todo pecado cometido en pensamiento, palabra, acción y omisión, por no mantenernos firmes en tu camino e intentar solucionar los problemas en nuestras propias fuerzas, olvidando que tú tienes el control absoluto. Gracias te damos por nuestras familias. Gracias, Señor, por tantas bendiciones que derramas sobre nosotros, por el techo que nos cobija, la ropa que nos abriga. Gracias por el alimento que no falta y por las manos que hacen posible que llegue a nuestras mesas. Gracias por el alimento espiritual plasmado en tu palabra. Gracias por el lecho en el que cada noche descansamos y retomamos fuerzas para vivir un nuevo día que tú nos regalas. Gracias por tu iglesia, nuestra familia en fe, por tu precioso Espíritu Santo que nos une. Gracias por cada hermano en el que encontramos apoyo. Padre amado, obra en tu iglesia, obra en cada uno de tus siervos, con tus cuidados, tu perfecta provisión, cubriendo sus necesidades y haciéndolos fuertes y valientes para servirte en todo, Señor. Y todo te pido con fe, sabiendo que hay poder en la oración, que tú escuchas, y esta mañana te adoraré, te alabaré con todo mi ser, con todo mi amor. Padre, te daré lo mejor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor en
Mi Señor, quiero darte lo mejor de mi vida, lo mejor cada día, y sé que mi obediencia es mi mejor adoración, dirigida a ti, Señor, porque tú eres el Rey. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida le rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Mi vida le rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey, reina con autoridad. Su reino eterno es, su trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Quiero ser tu siervo fiel, porque mi vida compraste con tu amor. Mi vida la rindo a tus pies, buscando de paz y que cambies mi eternidad. Cristo, si no es a ti, ¿a quién iré?
dónde más podría ir? Cristo, ¿qué otro lugar puede existir? Solo tú tienes palabras de amor, camino al Padre y verdad eres tú. Cristo, ¿a dónde más podría ir? ¿A quién más podría acudir si tú lo eres todo para mí? ¿Quién más podría tener de mi compasión y entender mi corazón? Y lo sé, todo eso puedo sentir al adorarte. Cuando levanto mis manos, Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, las cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, las cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos.
Oración congregacional. En señal de reverencia, Iglesia, inclina tu rostro, concéntrate en las palabras que vas a escuchar y deja todas tus preocupaciones, porque estás en la presencia del Dios Todopoderoso. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, a ti dirigimos nuestros ruegos. Bendice a tu Iglesia y muéstrale tu voluntad. Queremos ser fieles en crecer espiritualmente y estar preparados para cuando tú regreses nuevamente. Perdona nuestros pecados y derrama tu gracia para que llevemos tu palabra a nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, que vivamos tu evangelio a plenitud y seamos agradecidos siempre. Nuestra confianza está en ti, Señor, que nos proteges y cuidas. Libra a tu Iglesia de las tentaciones, Dios mío. Escucha la alabanza. Recibe las ofrendas y las oraciones de tus hijos y acepta su sacrificio a través de estos 2 cultos de adoración y la predicación de tu palabra. Oramos por las autoridades nacionales, Señor, porque tú las has designado. Tu soberanía y poder, tu voluntad son perfectas. Te pedimos sabiduría e integridad por el presidente Luis Arce. Oramos por las autoridades nacionales, diputados, senadores, alcaldes, gobernadores. Oramos por los médicos, personal sanitario, policías y militares. Cuida por favor a tu Iglesia, que estemos libres de la contaminación del pecado y del contagio con el rebrote de la enfermedad. Escucha nuestras oraciones por la comunidad cristiana de restauración. Queremos ser una Iglesia obediente, que nuestra prioridad sea servir en tu obra, que desde la mañana hasta la noche no dejemos de hacer tu voluntad y que podamos vivir tus enseñanzas. Oramos por nuestros adultos mayores, agradecidos porque tus cuidados, Señor, están a través de sus familias. Que la paz, armonía, comprensión llenen sus vidas, que gocen de salud y todas sus necesidades sean cubiertas. Te agradecemos por Nelly Goitia, cuidada en Santa Cruz por su familia, por María Elena Meave, que tiene a sus hijos, Señor, y gracias por los cuidados que la familia le provee a Hortensia Pacheco. Gracias por la provisión a Alicia Cabezas en ese tiempo tan difícil de la enfermedad. Señor, tú te has manifestado a su vida. Gracias por Amanda Zarco también y porque cubres todas sus necesidades. Gracias por la salud y los cuidados que tienes con mi papá Floren a través de la familia. Te damos gracias por Miriam, mamá de Alex, por poner en su corazón el servicio a la Iglesia con su inmueble, y gracias, Señor, por su obediencia. Oramos por la salud espiritual y física de Hugo Ortiz en Santa Cruz, atendido por su familia, agradecidos por los cuidados que tienen por él. Gracias por el ministerio de Jorge Canedo en la alabanza y de Gastón Castillo en la evangelización. Oramos por Otilia, mamá de Marlene. Te damos gracias porque esperamos la restauración del corazón de Rosemary Monroy, con paz y perdón. Padre bendito, presentamos nuestras oraciones por quienes se encuentran delicados de salud. Te encomendamos sus vidas para honrarte a través de ellas y que sean testimonio de tu poder y misericordia. Te agradecemos por la recuperación de la salud de Dionisia y de su hermana. Y la bendecimos, Señor, por un año más de vida que le regalas hoy. Dale, Señor, los deseos de su corazón. Gracias, Padre, por el cuidado que tienes por nuestra querida hermana Dionisia. Deseamos que se renueve la fe de Alejandra Cejas, que encuentre en ti el alivio en su vida y restaures su salud y la salud de su hijo Andrés. Te agradecemos por los tratamientos de Gloria Álvarez y Jaime Pinaya, de Tito y Rosemary Segarra. Elevamos nuestras oraciones por la salud de Marcelo Rodríguez, hijo. Por Erika Velasco, Edith Flores, te agradezco por la salud de mi esposa Marlene. Oramos por el tratamiento de Guadalupe Ortiz. Te pedimos por la salud de Roxana Sanabria, que sus planes futuros descansan en ti, Señor. Te pido por la salud de mi hermana Jenny. Te rogamos por el tratamiento de Ian Centeno. Pedimos sanidad y que calmes los dolores de Marcia Monroy y de nuestra hermana Cococha. Oramos por Dulfredo, Rosalía y Lola Claros en su lecho de enfermedad. Te pedimos por la salud del niño José Duraute. Oramos por la mamá de Elizabeth Solís. Gracias, mi Dios, por el cuidado en la salud de Jackie Patiño, y muy especialmente ahora te pedimos y te suplicamos, Señor, por su hijo Oscar. Obra tú, Señor, en esta vida, derramando toda bendición, Señor, sobre él y cuidado a través de todo el tratamiento que está siguiendo. Oramos por la salud de Chalita Castro, abuelita de Andy.
Te pedimos por María René Ergueta, que se encuentra en terapia intensiva. Rogamos, Señor, que le des fortaleza a sus papás y que puedan soportar esta durísima prueba. Dios, escucha nuestros ruegos por la salud de la pequeña Sofía Arévalo. Te rogamos por Kuki Patiño, hijo de Cococha. Oramos por el doctor Vladimir Gallardo. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en su salud. Oramos por la salud espiritual de la familia de Maggie Artieda. Te pedimos por la salud de Mauricio Ubner, por la familia de Paola Hurtado. Te suplicamos por la salud de Marco Apala, que necesita múltiples cirugías tras el accidente en Santa Cruz. Te agradecemos por las familias que han dejado la etapa crítica del contagio y están recuperando poco a poco la salud. Gracias porque podemos esperar en ti. Queremos tener la fe suficiente como para descansar en tus brazos y confiados estar, poderoso Señor. Queremos encomendarte a nuestras familias, que las restablezcas, que vivan tu voluntad y unidos glorifiquemos tus obras, que tu iglesia sea el ejemplo de familias restauradas, que hacen que tu nombre sea santificado. Oramos por Yael y Samuel, por la familia Valdés Duraute, por la familia Ortiz Farfán, por Ana Arancibia y sus hijos, por la familia de Geraldine Gutiérrez, por la familia Tejada Camacho, que sus necesidades sean cubiertas, Señor, por la relación de Gastón Castillo y su hija Stephanie. Te suplicamos por Roberto, Alejandra y Andy, que exista paz en el hogar de Susi Espinosa y su tío Jorge. Te pedimos por Daniel Bocal y sus gemelos, restaura su relación y protégelos, Señor, en ese su tema legal. Encomendamos a los hijos y nietos de Cococha en los Estados Unidos. Te pedimos bienestar para Nicole, hija de Connie, y Ángel en España, el futuro laboral y provisión económica para Claudia, hija de Roxana. Gracias, Señor, porque tú te manifiestas permanentemente a su vida. Que te conozcas, Señor, anhelamos eso. Te agradecemos por Alicia, hija de María Elena, y te encomendamos muy especialmente a Marcelo Izaguirre con ese su tema judicial, y te pedimos y te suplicamos que le des paz y fortaleza a su mamá Yola. Te agradecemos por la provisión perfecta a tu iglesia con fuentes de trabajo y te rogamos que prosperes sus ingresos económicos. Bendecimos la vida de quienes obedecen al cumplir con sus ofrendas para que tu obra prosiga en su misión de predicar el Evangelio, porque de ti recibimos todo lo que tenemos. Te rogamos por nuestros hermanos que necesitan un trabajo estable. Oramos por Alex Suárez, por Jorge García, por Paola Mendoza, Gisela Salamanca, por Brenda Sanabria, por Susi Espinosa, por Daniela Crespo, por Fabricio Ortiz, por Alejandra Cejas, por Alejandro Pereira, por Adela Villalobos. Deseamos que prosperes el trabajo de nuestros hermanos que tienen emprendimientos y negocios por cuenta propia, para que tu presencia se magnifique en el éxito de cada uno, que tu poder sea manifiesto en la obra en que tú los bendices, y que todos te demos gracias a ti, que eres el único proveedor y dador de vida. Te encomendamos el trabajo de Angélica Vascopé en su actividad de ventas. Oramos por la estabilidad en el trabajo de Adelina Vascopé y bendecimos a su familia por esa nueva vivienda en la que ahora tendrán el gusto de honrarte y glorificarte, Señor. Gracias por el trabajo de Gerson Brito. Protégelo en su tema legal. Bendice los ingresos de Yalma Velasco, de Javier Pinto, el trabajo de Virginia Valdés. Gracias, Señor, por lo que haces en la empresa de Marcelo e Isabel Mendieta. Encomendamos el emprendimiento de Paola y Tito Jordán, el proyecto de Andrea Rodríguez, el trabajo de Deidamia Ramos. Bendice las ventas de Yael Pareja y prospera el negocio de Cristian Ferreira, aquí y en Santa Cruz. Bendice el trabajo de Griselda Velasco, el negocio de Claudia y Rosemary Durán. Te rogamos que mejores los ingresos de Daniel Arévalo y prospere sus asuntos legales. Ansiamos que vaya bien a Ramiro Quesada y bendice con provisión las ventas de Jackie Valdés. Oramos por Luis Abasto, por el inicio de sus actividades y proyectos en la construcción. Y bendice a David y Mari Carmen Martín en su trabajo de ventas y el emprendimiento familiar. El ministerio que me encomendaste es bendecido por ti, Señor, y recibo tu provisión en el tiempo perfecto y de la manera exacta. Quiero ser obediente a tu palabra en cuanto a las deudas. Te agradecemos por tu iglesia, por quienes son obedientes a ti, y que están en la congregación, y que disfrutan de las bendiciones que derramas sobre sus vidas.
rogamos que le otorgues mayor crecimiento espiritual a Tania y su familia. Te pedimos, porque les regales el don de la maternidad a María Fernanda Valdivieso y Paola Sillerico. Gracias por la unión matrimonial y la dulce espera en el hogar de Daniela Crespo y Daniel Arévalo. Bendice el tiempo de reafirmación del matrimonio de Daniel Tamayo y Daniel Alcócer, y la preparación prematrimonial de Rodrigo Tamayo y Andrea. Te agradecemos por la pronta paternidad de Chester y Danitza. Oramos por Connie, por un servicio con integridad en la iglesia, superando los asuntos pendientes de la vieja manera de vivir, cancelando deudas y restaurando su vida emocional. Te suplicamos por nuestros familiares que aún no conocen a Cristo. Oramos por Matilda y Milo, hijos de Viviana, por Juan Carlos, hijo de Rosalía, y su esposo Freddy Rojas, por Aurora y Teresa, abuelitas de Rebeca, Walter Velasco, por Susana Moreira. Te pedimos porque te conozcan Lorenzo Mamani y Aide Martínez, papás de Danitza, Mario Nava, papá de Chester. Oramos por Alcira Fernández, mamá de Ingrid, por Carlos Aramayo, por mi hermano Fernando y su familia, por Fernando Blondel y sus hijos, por Stephanie Castillo, por la familia de Gloria Álvarez, sus hijos, Mónica, Cintia, Cristian, su yerna Jamie, sus nietas Zoe y Antonella. Oramos por Delmar Bilbao, que se incline a ti dejando sus ídolos. Te damos gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Queremos depender de ti, que tu palabra nos limpie, que tu iglesia muestre cada vez más evidencias de vidas transformadas por la fe. Deseamos hacer de la oración un hábito saludable y fiel a tu amor, que a través del mensaje de hoy nos hables directamente al corazón. Deseamos ser una iglesia que lucha contra el pecado y que avance en el conocimiento de tu verdad para hacer tu voluntad. Nos encomendamos en el resto del culto de adoración, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, que el Señor guarde sus vidas. Hoy tenemos la lectura de Salmos 66, versículos 13 al 20. Entraré en tu casa con holocaustos, te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios, y contaré lo que ha hecho mi alma. A Él clamé con mi boca, y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Amén, hermanos. Muy buenos días, querida y amada iglesia. Es lindo encontrarnos en este primer culto del día de hoy, domingo, en este horario, a las 9 de la mañana. Y es bueno saber que la hora de congregación es muy importante, más que el estar en un video donde se transmite un culto. Que tú estés ahora y en este momento acá, eso realmente es congregarse. Que sea un tiempo de beneficio para todos y nos gocemos de la presencia del Señor. Vamos a la prédica. Todos buscan la manera más rápida de alcanzar sus objetivos, ya sean sus necesidades o deseos, y todos quieren utilizar los medios que Dios ha puesto al alcance de sus hijos para lograrlo. Y podemos ver gente inconversa, orando, rezando, hablando y pidiéndole a Dios que les favorezca en sus peticiones. Pero no va solamente por ahí, sino que muchos creyentes andan por el camino equivocado porque piensan que la oración es un instrumento de servicio para ellos, cuando en realidad es la manera de estar en comunión con el Creador. Es la manera que Jesús tenía para recibir guía y dirección, pero también para agradecer al Padre.
el título de la prédica de hoy. Hay poder en la oración. Y estoy seguro que hay poder en, punto número 1, la oración ferviente de un hombre común. Santiago 5, 17 y 18 dice: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. La oración puede llegar a ser tan poderosa que puede parar la lluvia o derramarla. La Escritura cuenta que de Elías, el profeta, que era un hombre del pueblo, como todos, sujeto a pasiones, un hombre con defectos y debilidades como las tuyas, las mías. Elías no era un gobernante ni un sacerdote, tampoco un hacendado o un hombre poderoso, rico, pero era un hombre celoso de Dios. Y vivió en tiempos malos y peligrosos. Parecidos, ¿no? Era cuando la apostasía se apoderó de Israel. Muy parecido. El rey Acab y su esposa Jezabel se entregaron al pueblo a la idolatría. Muy parecido. Y construyeron un templo para Baal y una imagen de Acera. Solo faltaría eso. Los paganos creían que Baal era el dios de la fertilidad y que tenía poder para hacer que llueva. Acera era la madre de los dioses y diosa de la fecundidad, y también tenía que ver con las buenas cosechas y la lluvia. En una sociedad agrícola como era la de Israel de ese tiempo, la fertilidad y la fecundidad de la tierra significaban prosperidad. Y en ese sentido, Baal y Acera eran los dioses de la prosperidad. Y el pueblo de Israel se alejó tanto de Dios que daban gloria de las bendiciones que recibía a dioses paganos como Baal y Acera, que eran estatuas sin vida, que tenían orejas y no escuchaban, que tenían boca, pero no hablaban, falsos dioses sin vida, pedazos de tronco, piedra o metal, tan basura como algunos ídolos de nuestros días. Y la nación de Israel abandonó al verdadero Dios, y las palabras de los profetas de Dios no tenían poder sobre ellos. ¿Por qué? Porque endurecieron sus corazones y sus mentes estaban bloqueadas a la verdad. Pues era necesario algo más que palabras. Debían ver evidencias reales. Y Elías, el profeta de Dios, un hombre escogido para una obra especial, oró y rogó por la nación y pidió, escuchen bien, al Señor que cerrara las puertas de la bendición sobre este pueblo. ¿Cómo? Le pidió que dejara de tener bendiciones. ¿Para qué? Para hacerle volver sobre los caminos del Señor. Hay una oración muy parecida en 2 de Crónicas 6, 39, 40. Entonces escucha tú su oración y sus súplicas desde los cielos, el lugar de tu morada, y ampara su causa y perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti. Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que tus ojos estén abiertos y tus oídos atentos a la oración que se eleva en este lugar. Cuando hay pecado y perdición y el pueblo se aleja de Dios, es necesario orar por el pueblo. Pero esa oración no debe ser para pedir prosperidad económica o salud para la nación. No. Entonces, debes orar por arrepentimiento. Eso es lo que más necesita Bolivia. En los días del profeta Elías, un profeta de Dios, los profetas de Baal oraban y anunciaban prosperidad, lluvia abundante y sanidad sobre la nación. Pero el profeta de Dios oraba por todo lo contrario. Él estaba pidiendo que el Señor trajera ruina sobre la nación y rogó
y oró con mucho fervor para que no lloviera sobre Israel. Y el profeta fue odiado por su mensaje. El rey y la reina lo querían matar y tuvo que huir y esconderse. El fiel profeta del Señor tuvo que andar errante, mal vestido, mal comido, sucio, temiendo por su vida. La Escritura dice que Elías rogó que no lloviera y Dios mostró su poder a través de esa oración. Y no llovió. Y hubo sequía. Y hubo ruina por 3 años. ¿Qué oración más eficaz? Elías era un hombre de mucha oración. Y cuando una persona ora mucho, el Espíritu del Señor lo guía a orar. Dios, en su soberanía, quería traer pobreza a este pueblo, necesidad, ansias, para que despertara. Y Dios Todopoderoso guió a su siervo a orar para que no lloviera. Y por 3 años no llovió, en respuesta a la oración ferviente de un hombre sencillo escogido por Dios. ¿Cuánto tiempo necesitará este pueblo, esta nación, para darse cuenta que está haciéndolo mal? La Escritura dice que después de 3 años, el profeta convocó a Israel y en ese momento desafió a los profetas de Baal a demostrar, ¿no es cierto?, si ese es su Dios de piedra, los escuchaba. Y además de escucharlos, a ver si les contestaba sus oraciones. El Señor guió a su profeta a humillar delante de todo Israel a los profetas de Baal. Tuvo que estar presente el pueblo y ver con sus propios ojos que verdaderamente esas cosas que ellos estaban haciendo, primero, adorar, haber abandonado al Señor y haber adorado a imágenes, pues era el error más grande que habían cometido en toda su vida. Porque era absurdo que pidieran a una estatua que hiciera algo. Después de humillar a Baal, a sus profetas, y al culto a esas estatuas, el Señor mandó profanar la religión baálica. Y entonces, ¿qué sucedió? Que todos los profetas fueron muertos. Y entonces sí. En ese momento el Señor envió una lluvia torrencial. Nadie ya podría decir que esta lluvia era enviada por Baal. No tenía nadie que pidiera por él. Solo era el Dios verdadero, el creador de los cielos y la tierra. Solo Él debía ser adorado y toda la gloria debía ser para Él. El Señor nos advierte en 2 de Crónicas 7, del 13 al 16. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, o si mando la langosta para devorar la tierra, o si pestilencia entre mi pueblo, y se humilla mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran, y buscan mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Y mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración de este lugar, porque ahora he escogido y santificado esta casa para que mi nombre esté en ella para siempre, y mis ojos y mi corazón estén allí todos los días. A veces me pregunto, si las catástrofes que se ven sobre el país no son el resultado de las oraciones del pueblo de Dios pidiendo arrepentimiento sobre la nación. Bolivia necesita arrepentirse. La mayor necesidad del país no es un mejor gobierno, no son leyes más duras, ni tampoco es prosperidad ni justicia. El país necesita arrepentirse. Vean ustedes cómo el miércoles pasado
han instituido nuevamente las alacitas. Necesitaban ver a su Dios. Necesitaban urgentemente tocarlo. Y lo hicieron reflotar 2 o 3 meses después, porque era necesario para este pueblo idólatra. Y mucha gente quedó tranquila, porque apareció nuevamente su Dios de la abundancia. No solamente el pueblo y la nación de Bolivia necesita arrepentirse, la iglesia también necesita arrepentirse. El pueblo del Señor ha dejado que Baal entre a sus templos. Y hoy muchas iglesias adoran al Dios de la prosperidad. Y es más popular buscar al Dios del dinero que al Dios de los cielos. Y no hay arrepentimiento, porque no se llama al pueblo a arrepentirse. Lo que el pueblo necesita es arrepentimiento. Venir humillado delante del Señor, pidiendo perdón, pidiéndole que su poder se magnifique para predicar a un mundo que perece, para que despierte antes de que sea tarde. Y este texto llama a confesar nuestras faltas y a orar los unos por los otros para recibir sanidad. Si alguno tiene algo contra su hermano o contra su hermana en la iglesia, no va a recibir sanidad ni en su cuerpo, ni en su hogar, ni en su tierra, sino busca dar y recibir perdón primero. Cuando se siguen estos pasos, la oración entonces sí tiene mucho poder. La oración será capaz de parar la lluvia o de hacer llover. Vean ustedes el ejemplo. Moisés hablaba con Dios. Y hablar con Dios es orar. Gracias a esto, el Todopoderoso libertó a Israel de la esclavitud en Egipto y dio provisión a millones de personas en el desierto por 40 años. Dios hizo llover maná para alimentar todos los días a toda esa nación. Y por 40 años el Señor proveyó agua para toda esa gente, más de 1 millón de personas, para tomar y para bañarse y para las necesidades que tenían aún de sus animales. Dios hizo estas maravillas por medio de un hombre que dedicaba tiempo a hablar con Él. Un hombre que pasaba mucho tiempo orando. Mira el requisito del salmista para orar. Salmo 66, 18 al 20. Si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, Adonai no me habría escuchado, pero ciertamente me escuchó Elohim, y atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Elohim, que no desechó mi oración, ni apartó de mí su misericordia. La Escritura enseña que el poder de la oración sana enfermos, ha resucitado a los muertos, ejércitos fueron derrotados, guerras fueron ganadas. La oración hace maravillas y transforma la vida de los que la practican. Sin embargo, el mayor ejemplo de oración y del poder de la oración fue Jesús. Los discípulos le pedían que les enseñara a orar, porque veían el inmenso poder de sus oraciones. Antes de comenzar su ministerio, el Señor pasó 40 días orando solo y sin comer en el desierto. Su vida era de oración, y antes que saliera el sol, Jesús oraba, y el poder de Dios lo acompañaba. Los enfermos se sanaban, pecadores se arrepentían, muertos resucitaban, los endemoniados eran liberados. Su presencia hacía temblar a los hipócritas y arrojaba por tierra a sus enemigos. Los demonios temblaban ante sus palabras. Y cuando estuvo crucificado, aún allí seguía orando y decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y también decía: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por eso es que la Escritura dice:
de Jesús, en Lucas 5, 15 al 16. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle, y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Tal vez equivocas el camino porque oras cuando las cosas están mal, pero dejas de orar cuando las cosas se empiezan a poner bien. Oras cuando tienes tiempo y dejas de orar cuando estás muy ocupado. Cuando las cosas iban bien y la multitud lo seguía a Jesús y querían escuchar sus enseñanzas, el Señor se retiraba a orar. Y cuando la gente lo buscaba y estaba más ocupado, Él se retiraba a orar. Mientras mejor te va, más debes orar. Porque cuando todo va bien, es más fácil dejar de orar y olvidarte que dependes de Dios. Jesús era Dios hecho hombre. Era perfecto, nunca cometió pecado y tenía una naturaleza santa. Él era el Hijo de Dios. Dios Padre había hecho maravillas por su intermedio y tenía muchas más razones que tú para olvidarse de orar. Pero oraba sin cesar y tenía lugares apartados para orar. Hay mucho poder en la oración y debías aprovechar ese poder. Ese poder transforma primero tu corazón. Esa es la gran magnitud del poder de la oración, que primero te transforma a ti y te pone en armonía con la voluntad de Dios. Mira que la iglesia cristiana del primer siglo era muy pequeña, pero incendió al mundo con el fuego del Evangelio. Y lo hizo porque oraba mucho. Todos los apóstoles oraban mucho y se escribió que Pablo era un adicto a la oración. Filipenses 1, 4 y 5, siempre, en toda oración mía, haciendo súplicas con gozo por todos vosotros a causa de vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. A través de la historia muchos hombres fueron usados para grandes cosas y todos fueron hombres de mucha oración. Lo refleja Mateo 21, 12 y 13. Y Jesús entró en el templo y echó a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y les dice: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. Jesús se enojó con los que vendían en el templo y los sacó, porque hacían negocios deshonestos en su casa. Pero lo interesante es cómo llama a la casa de Dios. Él no dice que esta casa se va a llamar casa de predicaciones. Tampoco la llama, esta es una casa de estudios bíblicos. No dice que se llama inclusive, esta es una casa de adoración. No, lo que el Señor dice es que su casa debe ser una casa de oración. Casa de oración. Hermano, quiero decirte algo. En este momento, en el que tú estás en el culto, espero y anhelo que estés en tu casa, para que en este instante tú te des cuenta que el lugar donde estás es un lugar santo. Es una casa de oración. Probablemente algunos se han entristecido porque el local donde nos congregábamos ya no está. Nadie se debe entristecer. Tu casa, mi casa, es casa de oración. Entonces, según las palabras del Señor Jesús, la principal razón de una casa dedicada al Señor es para orar. Tu casa debe ser llamada casa de oración. Si en el templo no hay oración, el templo no está cumpliendo el propósito que el Señor tiene para él.
Si te das cuenta, ese lugar estaba vacío durante un año. No cumplía el propósito para el cual el Señor nos había llevado ahí. El Señor quiere que sus hijos se reúnan, se congreguen en un lugar para orar. Y está escogiendo un lugar para nosotros. Y cuando estemos listos y este peligro haya pasado, pues estaremos congregados en un lugar precioso que el Señor ya ha escogido y será una casa de oración. Así es que tenga en cuenta, mi querido hermano, que donde se celebra este culto, en este momento, en este horario, es una casa de oración. Puedes decir amén. Tu casa es casa de oración. 1 Timoteo 2, 1 y 2 dice: exhorto pues ante todo que sean hechas peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, a fin de que podamos vivir quieta y sosegadamente, con toda piedad y dignidad. Cuando no hay oración, no hay poder. Cuando no hay poder, no hay conversiones. Y cuando no hay conversiones, no hay vida en la iglesia. Una iglesia que no ora es una iglesia muerta. Una iglesia que no ora es una iglesia dividida. Una iglesia que no ora fracasa en sus esfuerzos. Necesitamos orar más. Necesitamos guerreros, guerreras de oración. Gente que se pare en la brecha y que ore mucho. Necesitamos voluntarios de oración. Esta es una necesidad urgente de la comunidad cristiana de restauración. No un lugar para congregarse. Un equipo de oración inmenso. Una iglesia que no ora, no tiene contacto con Dios y solo está jugando a la iglesita. Sé que tú oras, hermano. Sé que tú oras, hermana. Pero necesitamos más oración. Necesitamos mucha más oración. El día que la iglesia cristiana pase más tiempo en oración, se producirá un reavivamiento que va a estremecer a la tierra. Pero no estás llamado a esperar un reavivamiento. Estás llamado a empezar un reavivamiento. Y la forma de empezarlo es comenzando contigo mismo, dedicando más tiempo a orar. Porque yo estoy seguro que hay poder, punto número 2, en la oración que me cambia a mí. Dice el Salmo 17, verso 1 al 3. Señor, escúchame, atiende mi clamor de justicia, presta oído a mi oración, pues no brota de labios mentirosos. Sé tú quien me reivindique, posa tus ojos en mi rectitud. Tú has examinado mi corazón, por las noches has venido a verme. Ponme a prueba, que nada malo hallarás. Nada malo han pronunciado mis labios. Hermanos, no somos nosotros dueños de nuestro destino, ni individualmente, ni como humanidad. Entonces, ¿cómo podemos jactarnos de querer controlar nuestro destino cuando un virus puede paralizar decenas de millones de personas? Hay un solo poder que puede cambiar el curso de la historia, y es el poder de la oración. La oración de hombres y mujeres que creen en Cristo y reverencian a Dios y saben que Él es todopoderoso para hacer lo que va a hacer. Pero hoy hemos llegado a un punto en que muchos consideran que la oración es una mera formalidad. No hay el sentido de buscar un acercamiento con Dios, sino más bien de cumplir una tradición. Pero ¿cómo puedes seguir adelante si no haces un nuevo énfasis en la oración? Miles de personas oran solo en tiempos de gran tensión, de peligro, de incertidumbre. Cristo les enseñó a sus seguidores que oraran siempre. Tan fervientes y directas eran las oraciones de Jesús, que una vez cuando terminó de orar, sus seguidores se acercaron y le dijeron: Señor, enséñanos a orar. Lucas 11:1. Y en la Biblia hay relatos de personas cuyas oraciones fueron contestadas. Gente que cambió la dirección de la historia por medio de la oración.
personas que oraron fervientemente y Dios contestó. Abraham oró y Dios no destruyó la ciudad de Sodoma porque vivía Lot, su sobrino, ahí. Ezequías oró cuando su ciudad era amenazada por el ejército asirio comandado por Sennacherib. Todo ese ejército enemigo fue destruido y la nación fue liberada por una generación más. ¿Por qué? Porque el rey había orado. Elías oró y Dios envió fuego del cielo para consumir la ofrenda del altar que él había construido en presencia de los enemigos del Señor. Eliseo oró y el hijo de la tsunamita resucitó de los muertos. Jesús oró frente a la tumba de Lázaro y el que estuvo muerto 4 días salió vivo. El ladrón crucificado oró y Jesús le aseguró que iba a estar con él en el paraíso. Pablo oró y nacieron iglesias en Asia Menor y en Europa. Pedro oró y Dorcas resucitó para poder seguir sirviendo a Jesucristo varios años más. La historia ha cambiado una y otra vez a causa de la oración y puede cambiar de nuevo si hay personas que se ponen de rodillas y oran con fe, no para mover la mano de Dios, para estar en armonía con Él. Qué cosa gloriosa sería si millones de cristianos hicieran uso del privilegio de orar. Jesucristo murió para hacer que esta relación con el Padre sea posible. Él dijo que hay gozo en el cielo cuando un pecador se aparta del pecado para buscar a Dios. Y es capaz de decir una sencilla oración: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador. Nadie puede decir que tiene méritos. Nadie puede decir, fíjate las buenas obras que estoy haciendo, Señor. Tenme en cuenta. Cuando los discípulos fueron a ver a Jesús y le pidieron que les enseñara a orar, el Salvador les respondió dándoles la petición modelo, el Padre Nuestro. No obstante, eso solo fue parte de su sagrada y poderosa instrucción. Hay decenas de pasajes en que Jesús da otras indicaciones y cómo Él practicaba lo que predicaba. Toda su vida fue una serie de lecciones sobre la oración constante. Solo tuvo 3 años de ministerio público, pero nunca estaba tan ocupado como para no pasar horas orando. A diferencia de él, cuán poco tiempo y con cuán poca intensidad oramos nosotros. De repente cada mañana recitas a las apuradas algunos versículos que aprendiste de memoria y te despides de Dios por el resto del día hasta que nuevamente a las corridas le envías algunas peticiones por la noche. Ese no es el programa de oración que Jesús diseñó. Él rogaba mucho tiempo en repetidas ocasiones. Está escrito que pasaba noches enteras suplicando fervorosamente. Pero qué poca perseverancia, qué poca persistencia nosotros demostramos en nuestras oraciones. La Biblia dice, oren sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Este debería ser el lema de todo seguidor de Cristo Jesús. Nunca dejes de orar, por oscuro y desesperante que parezca tu situación. Una mujer me contó que había estado orando 10 años para que su esposo se convirtiera. Pero él estaba más endurecido que nunca. Le aconsejé que siga orando. Tiempo después, su esposo se convirtió gloriosa y milagrosamente por obra del Señor. Pero ya habían pasado 11 años que ella estaba orando por él. ¿Te imaginas, amada iglesia, si ella hubiera dejado de orar a los 10 años? No es mérito mío, ni es mérito de ella la salvación de su marido. Solo es mérito del Señor. Pero es la perseverancia, la persistencia y el amor de ella el que le permitió ver lo que el Señor le había prometido.
Con frecuencia nuestro Señor oraba solo, apartado de toda distracción terrenal. Yo quisiera animarte a que elijas un espacio, un cuarto, una habitación o un rincón de tu casa donde puedas encontrarte con el Señor cada momento. Una oración callada, escondida, en la que tu alma se acerque a Dios, puede ser la bendición más grande para ti. En la vida de oración de Jesús podemos ver la intensidad con que oraba. El Nuevo Testamento dice que en Getsemaní él clamó a gran voz, que en la intensidad de su súplica cayó de bruces en el terreno húmedo del huerto y que rogó hasta que su sudor, dice en Lucas 22:44, eran como gotas de sangre. ¿Quién sabe? Muchas veces nosotros hacemos peticiones mezquinas, unos ejercicios de oratoria, usando palabras de otros, en lugar de clamar desde lo más profundo del ser. Muchas veces, de repente te pasa que cuando oras, tus pensamientos divagan. Estás orando y de pronto te ves pensando en qué vas a cocinar. Insultas a Dios al hablarle con tus labios, mientras tu corazón está lejos de Él. Estás pensando, Señor, guía mi vida, y estás analizando cómo vas a hacer la siguiente reunión de tu negocio. Yo quiero llevarte a suponer solo una cosa. Si estás hablando con una persona muy importante, ¿dejarías tú que tus pensamientos divaguen por un instante? No. Estás atento a todo lo que se dice. Entonces, ¿cómo nos podemos nosotros atrever a tratar con menos respeto al Rey de Reyes? Si tú sigues el ejemplo de la vida del Señor, sabrás lo que Él pide, y Él enseña que debes interceder. Y te dice por quién. Yo realmente me admiro de cuán interesantes son las instrucciones del Señor Jesús y su ejemplo. En Mateo 5:44 dice, oren por quienes los ultrajan y los persiguen. Debes orar por tus enemigos y pedir a Dios que los lleve hacia Cristo y los perdone. ¿Cuántas veces has pasado algún tiempo orando por tus enemigos? La Biblia también dice que ores por la conversión de los pecadores. Sé que hay decenas de iglesias que tienen muchas conversiones al año, pero es como respuesta a las oraciones que están en armonía con la voluntad del Señor. Si conoces a alguien que necesita a Cristo en su vida, comienza a orar por él. No busques personas especiales que a vos te agradan. El Señor te pone cerca tuyo personas por las cuales tú tienes que orar. Te va a sorprender ver cómo Dios puede obrar. Tenemos una mala práctica de buscamos y nos empecinamos. Sí, la dulcera de la puerta del colegio tiene que convertirse y voy a orar por ella. Cuando tienes de repente la vecina del frente que el Señor ha puesto en tu corazón que ores por ella y estás descuidándolo. Una lección más que Jesús enseña es la seguridad que Dios responde todas las peticiones sinceras. Los escépticos pueden cuestionar, pueden negarlo, hasta de repente burlarse. Pero Cristo hizo esta promesa en Mateo 21:22. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración, si ustedes creen. Debes confiar en esa promesa. Nuestro Padre es el dueño de todo. Y dice Filipenses 4:19, Él les proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Dios puede derrotar a cada uno de tus enemigos, a esos enemigos de tu alma, y defenderte de todo peligro. Nada es imposible para Él. No hay tarea demasiado ardua, no hay problema demasiado difícil, no hay ninguna carga demasiado pesada para el amor de Dios.
Él conoce completamente el futuro, con tus incertidumbres, tus miedos. Así es que acude a Él y di como Job: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. No pongas tu voluntad por encima de su voluntad. Haz lo que Él quiere que hagas. No insistas en hacer las cosas a tu manera. No le digas a Dios lo que tiene que hacer. Más bien aprende la difícil lección de orar como oró el Hijo de Dios sin pecado. Lucas 22:44. No se cumpla mi voluntad sino la tuya. Muchos no llegan a conocer a Jesucristo como para poder orar en su nombre. La Biblia dice que el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Debes conocerlo y orar en su nombre. Así tus oraciones serán dirigidas conforme a la voluntad de Dios. Si no sabes cómo orar, comienza ahora mismo diciendo: ten misericordia de mí, que soy pecador, Señor. Y pídele a Dios que perdone tu pecado, que transforme tu vida y te convierta en una persona nueva. Él puede hacerlo, Él es el único que puede hacerlo. Y lo puede hacer hoy mismo, como respuesta a una y humilde, sencilla oración. Porque estoy seguro que hay poder en, punto número 3, la oración que llega al corazón de Dios. Santiago 4:8-10. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Limpiaos las manos, oh pecadores, y purificaos los corazones, los que sois de doble ánimo. Afligíos y lamentad y llorad. Conviértase vuestra risa en lamento y vuestro regocijo en desaliento. Humillaos en la presencia del Señor, y Él os exaltará. Como cristiano, solo acercándote a Dios puedes tener una relación íntima con Dios. Y puedes tener la guía del Espíritu Santo para hacer su voluntad. Es como dos socios. Solo pueden tener una buena relación siendo más abiertos, sinceros, que se comunican más cuando hay problemas, se comprenden y se respetan. Sin embargo, en estos tiempos acelerados, los trabajos exigentes, las relaciones complicadas y las malas tendencias sociales te atrapan y ocupan cada vez más. Las personas, los sucesos y las cosas del mundo perturban tu corazón y te impiden mantener una relación íntima con Dios. Eso te aleja más de Él. Y cuando estás en problemas, es más difícil que te calmes y te acerques a Dios. Y entonces, claro, a menudo haces cosas sin dirección o propósito correcto. Y tu espíritu está en un estado de vacío y agitación. ¿Cómo puedes tener una relación íntima con Dios? Te voy a sugerir 4 puntos para que tu relación con Dios se vuelva más estrecha. 1. Ora a Dios con un corazón honesto y déjate conmover por el Espíritu Santo y descansa en su poder. La oración es el canal a través del cual te comunicas con Dios. La oración es el medio para asimilar mejor la palabra de Dios, para buscar su voluntad y establecer una relación íntima con Él. Pero debido a que estás tan ocupado con el trabajo y las tareas domésticas, pues a menudo haces como que oras y tratas a Dios a la ligera. Bueno, solo dices unas cuantas palabras descuidadamente y cuando estás ocupado, por ejemplo, a la primera hora de la mañana, yendo al trabajo o de repente ya empezando a hacer alguna otra cosa, oras apresuradamente. Dios, te encomiendo el trabajo de hoy en tus manos, te encomiendo a mis hijos, a mis padres, le encomiendo, todo en tus manos y te pido que me bendigas y me protejas. Amén. Tratas a Dios a la ligera, con palabras al azar.
O empiezas a escoger un montón de historias para quererle contar a él lo que te está pasando. Tu corazón no está tranquilo. Ni mucho menos tienes una interacción real con Dios. A veces al orar le dices algunas palabras agradables y otras que suenan vacías y jactanciosas. Pero no le dices lo que está en tu corazón. Dios no escucha esas oraciones. Y se hace difícil que el Espíritu Santo te conmueva cuando oras de esa manera. Cuando oras así, eres incapaz de sentir la presencia de Dios. Tu espíritu está como en una nebulosa y está débil. Y tu relación con Dios se vuelve cada vez más distante. El Señor Jesús dijo claramente, Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Dios es el creador del cielo y la tierra. Él está a tu lado en todo momento, atento a tus palabras y a tus acciones, a tus planes y tus pensamientos. Dios es supremo y cuando oras, adoras a Dios. Y debes presentarte ante Él con un corazón honesto. Cuando ores a Dios, debes tener un corazón temeroso, hablarle con verdad, con sinceridad, llevar tu estado real, tus dificultades y problemas, hablarle de ellos, decirle tus debilidades, buscar su voluntad y tratar de encontrar ese camino a llevar a la práctica su palabra. Solo de esta manera tus oraciones estarán conformes a la voluntad de Dios. No le puedes decir a Dios lo que te parece que debe hacer, ni cuál es la solución. Cuando te abres a Dios de esta manera, desde el fondo de tu corazón, eres conmovido. Y ves hasta qué punto te has rebelado con Dios. Y te arrepientes de verdad. Y le hablas sinceramente. En ese momento, sientes que tu relación con Dios es más íntima. Como si estuvieras cara a cara con Él. Ese es el resultado de abrir tu corazón y descansar en Dios. 2. Cuando leas la palabra de Dios, medita en tu corazón y comprenderás su verdadero significado. Todos decimos, por lo menos, sabemos que los cristianos practican la devoción espiritual y leen a diario la palabra de Dios. Decimos y creemos que es así. Pero ¿cómo puedes leer la Biblia para lograr buenos resultados y permitir que tu relación con Él se vuelva más cercana? A veces la Biblia es medio rara. La Biblia dice, las personas creen en Dios, lo aman, y la alegran cuando tocan el Espíritu de Dios con su corazón. Cuando contactan su corazón con la palabra de Dios, su espíritu las conmueve. La palabra de Dios te dice que cuando la lees, debes meditar y buscarla con el corazón. Debes obtener la iluminación del Espíritu Santo y entender su voluntad y lo que Él requiere, lo que Él demanda de ti. Solo leyendo así la palabra de Dios tendrá fruto tu esfuerzo y te acercarás más a Dios. Si lees la Biblia y solo le dedicas una mirada fugaz, sin prestarle atención, si solo te enfocas en tener información y no buscas entender el verdadero significado del mensaje de Dios, entonces da igual cuánto leas. No te vas a poder conformar a su voluntad, y mucho menos vas a ser capaz de establecer una relación íntima con Dios. Por tanto, cuando leas la palabra de Dios, debes calmar tu corazón y usarlo para reflexionar. ¿Por qué Dios dice tales cosas? ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué resultados quiere lograr en ti? Solo estudiando la Escritura podrás entender la voluntad de Dios y estar más de acuerdo con su corazón, y tu relación con Dios será cada vez más íntima. Por ejemplo, el Señor Jesús dice en Mateo 18:3, en verdad os digo, que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.
puedes entender el significado superficial de esta declaración como que Dios desea que te conviertas en una persona honesta. Los niños nunca dicen nada, siempre dicen la verdad. Y son bien francos. Pero debes meditar más profundamente la importancia de ser una persona honesta. ¿Por qué Dios ama a los honestos y cómo exactamente llegar a ser una persona honesta? Como un niño. A través de la lectura, de la oración y la meditación de la palabra de Dios entenderás que la esencia de Dios es fiel. Que no hay falsedad o engaño en nada de lo que Dios dice o hace. Y por eso, por su fidelidad, por su carácter, ama a la gente honesta y odia pues al engañador, al embustero. Dios quiere que seas honesto para ser guiado por Dios a su reino. No hay otro camino, dice. Solo Jesús. Entonces, después de meditar en el mensaje, reflexiona sobre tus acciones y tu comportamiento y mira si todavía tienes expresiones de engaño. Cuando tratas con otras personas, de repente a menudo no puedes evitar decir alguna cosa falsa, mentir, o engañarte a ti mismo para salvar tus intereses, tu reputación o tu estatus. Cuando te entregas a Dios, puedes decir en oración que deseas amar y satisfacer a Dios. Pero cuando vienen las pruebas, como cuando, no sé, tu hijo se enferma o tú mismo o un miembro de tu familia pierde su trabajo, pues inmediatamente te quejas y te enojas, tanto que quieres renunciar a tu obra en la iglesia. Cuando ves tus propios defectos y tus propias deficiencias, surge en ti la determinación de tener sed, de conocer la verdad. Y buscas practicar más la palabra de Dios en tu vida. Ese es el resultado de la meditación en la palabra de Dios. Por supuesto, este resultado no puede lograrse de una sola vez, sino más bien a través de la meditación continua. Por eso practica constantemente la lectura de la palabra de Dios, el análisis, la meditación en tu vida, cada vez que te choques con problemas. En resumen, mientras medites incesantemente en la palabra de Dios en tu corazón, vas a tener la iluminación y el esclarecimiento del Espíritu Santo. Y entonces un día ganarás algo de iluminación y al día siguiente ganarás un poco más. Y con el tiempo serás capaz de entender más acerca de la verdad de la palabra de Dios. El camino de la práctica será más claro. Tu vida progresará gradualmente y tu relación con Dios será cada vez más estrecha. Punto 3. Busca la verdad y practica la palabra de Dios en todas las cosas. Lo más importante para que los cristianos mantengan una relación íntima con Dios es que busquen la verdad cuando están en problemas y practiquen la palabra en su vida. Pero ya sé yo que cuando tienes problemas, a menudo te basas en tus propias experiencias para solucionarlos. Empleas medios humanos o lo haces de acuerdo con tus propios razonamientos. Rara vez te calmas delante de Dios y buscas la verdad o tratas el asunto de acuerdo con su voluntad. Y eso te hace perder muchas oportunidades de practicar la verdad. Así te alejas cada vez más de Dios. La palabra de Dios dice que independientemente de lo que estés haciendo, de lo importante que sea ese asunto, e independientemente de lo que estés cumpliendo con tu familia, de Dios, o que tu asunto sea privado, debes considerar si este asunto que estás haciendo está conforme a la voluntad de Dios y si es algo que tú debes hacer. Si buscas así la verdad en todo, eres alguien que de verdad cree en Dios. Dice Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. La palabra de Dios
te muestre el camino claro, ya sea que estés trabajando en la iglesia o en tus asuntos particulares. Busca la verdad y entiende la voluntad de Dios. Ve cómo tratar el asunto de manera que cumpla con los requisitos de Dios. Usa la verdad para resolver todos los problemas y mantén una relación íntima con Dios. Y el punto 4, acude ante Dios y reflexiona cada día sobre ti mismo. Mantén una relación íntima con Dios. A partir de la palabra de Dios, es muy necesario para el curso de tu vida reflexionar sobre ti mismo. No sobre lo que tú crees que está mal, sino lo que dice la palabra de Dios que no deberías estar haciendo. Por eso Ageo 1:7 dice: considerad bien vuestros caminos. Mediante la reflexión puedes encontrar que tienes muchas deficiencias y estás muy por debajo de los criterios requeridos por Dios. La motivación para perseguir la verdad surge en ti. Y entonces decides abandonar tu carne y haces todo lo posible para practicar la palabra de Dios. Así te preocupas en estar de acuerdo con los requisitos de Dios en tu vida. Practicas la palabra de Dios y tu relación con Él se hace más íntima. Y solo teniendo un verdadero conocimiento de tus propias corrupciones y defectos, puedes tener arrepentimiento. Y entonces estarás dispuesto a perseguir la verdad y a practicar la palabra de Dios. Una autorreflexión es muy beneficiosa para tu progreso y es indispensable para acercarte a Dios. Hay muchas maneras de reflexionar sobre ti. Puedes hacerlo a la luz de la palabra de Dios, a través de los errores que cometes en tu vida diaria, o de repente que otros te señalen tus defectos y perversidades. Hasta cuando ves los errores de los que te rodean, puedes reflexionar sobre ti mismo, no sobre ellos. Tomar esos errores como una advertencia, aprender lecciones, ser beneficiado por ellos y mucho más. La autorreflexión no se limita al día o la noche. En cualquier momento, en cualquier lugar, puedes orar a Dios, reconociendo tu verdadera condición. Puedes orar a Dios en tu corazón, aun cuando estés en medio del ascensor con muchas personas, en medio del minibús. Que mejor no lo tomes en este tiempo porque es de mucho peligro. Puedes reflexionar y reconocer tus propias corrupciones, puedes buscar la voluntad y los requisitos de Dios dentro de su palabra y arrepentirte a tiempo. Sin embargo, no es mala idea que antes de irte a la cama cada noche, reflexiones y resumas todo lo que hiciste ese día. Y así vas a poder tener una idea más clara de tu estado y saber qué cosas no has hecho bien. Y una vez que comiences a hacer esto y se haga un hábito, tu búsqueda será más direccional, más beneficiosa, para tener una relación íntima con Dios. Amada Iglesia, estos puntos son el camino de la práctica para acercarte a Dios. Mientras los pongas en práctica, mientras los uses en tu beneficio, tu relación con Dios se volverá más íntima. Tendrás un camino seguro ante los problemas y Dios te concederá paz y gozo. Y entonces seguramente vas a sentir que Él te capacita para vivir en sus bendiciones. Así que, ¿por qué no empiezas ahora mismo? Vamos a orar. Señor Dios, Padre bendito, te damos gracias porque tú nos has dado este precioso instrumento de la oración para acercarnos a ti. Te pedimos perdón, Señor, porque no lo usamos, porque lo usamos mal para nuestros deleites, porque lo usamos de manera incorrecta, porque desconocemos lo que tú quieres, Señor, y porque de repente lo usamos esporádicamente, cada vez que nos hace falta un milagro, una respuesta tuya, o nos sentimos descontrolados. Señor,
Permite que tu iglesia sea una iglesia de oración. Que todo el tiempo esté en armonía contigo a través de este tiempo de hablarte a ti. Que tu iglesia, Señor, disfrute del momento de orar. Y ahora, como tú nos has dicho, Señor, que si tu pueblo, aquel donde se menciona tu nombre, se arrepiente y deja sus malas acciones, tú bendecirás su casa. Y su casa será una casa de oración. Yo bendigo, Señor, porque tú ya lo has hecho. Bendigo a cada casa que en este momento, a cada lugar donde en este momento se ha desarrollado este culto. Bendigo la vida de cada uno de quienes estuvieron presentes en este culto de adoración. Bendigo, Señor, el momento en el que tú les vas a guiar y dirigir en oración para hablar contigo. Y Padre, bendigo los resultados que tú vas a dar a tu iglesia a través de una oración ferviente. Recibe, Señor, este sacrificio nuestro como algo agradable a ti, Señor. Haz que nuestras ofrendas sean el reflejo de nuestra vida de obediencia. Que las entreguemos con libertad, sabiendo que sirven para engrandecer tu obra. No para pagar un espacio físico, sino para hacer que muchos más vengan al arrepentimiento. Gracias, Dios, por este medio que nos das para desarrollar este culto. Y gracias, Dios, porque lo esperamos con fe, el momento en que nos volveremos a reunir de manera presencial y nos daremos un abrazo y un ósculo santo, porque tú así lo quieres. Esperamos en ti, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote,
Le hemos cantado a un Dios grande y poderoso, aquel del que podemos esperar un milagro. Y yo anhelo que ese milagro sea tu vida de oración, tu vida de dependencia en el Señor, que cada vez más y más y más te acerques a Él. Que ojalá los estudios que se realizan durante la semana te sirvan, te ayuden para que tú llegues al entendimiento de la verdad. Que verdadera y genuinamente nos encontremos congregados, a pesar de que todavía usemos el medio virtual. Nos congreguemos igual que en las reuniones de células, de varones, de mujeres, en un horario. Que aprendamos el orden del Señor, la disciplina de Él, y que el tiempo que tú dediques, ya sea a las 9 de la mañana o a las 11, que sea el tiempo en el que tú te quieres congregar, porque el tiempo de adoración es todo el tiempo, pero el tiempo de congregación en la comunidad cristiana de restauración, a partir de ahora, es a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana los domingos. Yo sé que el Señor va a obrar en tu vida y va a derramar ricas bendiciones esta semana. Ya nos estamos mirando. Que Dios te bendiga.